Hoy vamos a hablar sobre el tema de magnetoterapia, que es uno de los aparatos más importantes que nosotros poseemos para poder generar cambios sobre los tejidos de los pacientes. Respecto a la historia, nos tenemos que remontar a la era antes de Cristo, donde el pastor griego Magnes, a través de sus zapatos que tenían clavos metálicos y su bastón que tenía un regatón metálico, queda pegado a una piedra oscura, la cual era la magnetita. Gracias a eso, la magnetoterapia recibe este nombre. Respecto a los materiales magnéticos, vamos a tener materiales paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. Los materiales paramagnéticos tienen una susceptibilidad positiva, esto quiere decir que pueden atraer otros elementos como por ejemplo los metales. Los diamagnéticos tienen una susceptibilidad negativa, por lo cual van a repeler otros elementos. Los ferromagnéticos tienen una susceptibilidad tan positiva que tienen la capacidad de imantar. Este efecto es un efecto temporal. Después de un rato, el elemento vuelve a su estado anterior. Los campos magnéticos, respecto a este tipo de campos, vamos a tener campos magnéticos naturales y artificiales, que son los que nosotros conocemos en nuestros consultorios. Los naturales son, por ejemplo, la magnetita que ya nombramos. Es muy común encontrar que a muchos pacientes les recomiendan la aplicación de imanes en sus orejas, en sus pabellones auriculares o en ciertos lugares del cuerpo. Bueno, esos son los campos magnéticos naturales. Los artificiales se basan en la ley física de que alrededor de todo campo eléctrico se genera un campo electromagnético. Y esto es muy común en los aparatos de magnetoterapia que nosotros conocemos. Estos aparatos cuentan con un gabinete, el cual tiene una entrada de electricidad, de la electricidad que nos provee los servicios de empresas eléctricas. Esta electricidad es de 220 volts, nuestro aparato va a emitir un voltaje de entre 10 y 12 volts, lo cual es muy inferior, con lo cual necesita, ni bien entra esa electricidad, necesita dentro del gabinete un transformador. Ese transformador va a ser el que nos va a nivelar el voltaje necesario que va a emitir nuestro aparato. Por las dudas siempre hay un fusible, que es más que nada por una medida de seguridad, para que si hay algún problema con el transformador, ese fusible corta el pasaje de electricidad y así preserva nuestro equipo y a quienes lo manejamos y a quienes nosotros atendemos. En el gabinete también vamos a tener selectores de distintos tipos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de frecuencia, nuestros aparatos habitualmente son de baja frecuencia, con lo cual vamos a tener una frecuencia de alrededor de entre 0 y 100 Hz. Bueno, vamos a tener muchas veces también en ese gabinete selectores de esa frecuencia, selectores de tiempo, selectores de intensidad, que ya vamos a ver qué medidas se utilizan. Sí, todo eso son circuitos estándares que están adentro del gabinete y hasta aquí todavía no generamos ningún campo electromagnético. Básicamente el alma mater de nuestro aparato está en los electrodos, que son solenoides, que si nosotros pudiéramos abrirlos, por ejemplo nuestros electrodos planos, vamos a encontrar básicamente lo que nos genera el campo electromagnético, que es un alambre de cobre o láminas de cobre también, que habitualmente están enrollados alrededor de una madera que hace de base o de un plástico que hace de base y que está recubierto o aislado por plástico, que es nuestro electrodo, el que nosotros aplicamos. Respecto a las bobinas, es exactamente lo mismo, lo único que está dispuesto alrededor de un cilindro de madera y también, obviamente, aislado con el plástico, que es el que nosotros colocamos a nuestro paciente. Respecto a las intensidades, bueno, nosotros vamos a poder apreciar en nuestro aparato
que viene con una capacidad muchas veces de 200 Gauss o de 20 mini Tesla. Con respecto a eso debemos decir que 10 Gauss es un mini Tesla, por lo cual deducimos que un Tesla son 10.000 Gauss. Y, por ejemplo, estas intensidades tan altas, por ejemplo, de un Tesla, son otro tipo de aparatos que, por ejemplo, nosotros conocemos en el diagnóstico por imágenes como resonancia magnética nuclear. Bueno, utilizan superiores a un Tesla y medio. Nuestros aparatos habitualmente vienen con un seteo de entre 0 y 200 Gauss o entre 0 y 20 mini Teslas. Respecto al seteo del aparato, bueno, nos va a quedar nada más que seleccionar esa intensidad, seleccionar la frecuencia que nosotros deseamos y el tiempo. Respecto a la aplicación, puede ser a la aplicación de forma planar de los electrodos o contraplanar o a través de la bobina, de acuerdo si tenemos que trabajar sobre tronco, sobre hombros, sobre miembro superior. Bueno, habitualmente en miembro superior podemos utilizar mejor las bobinas, así como en miembro inferior, y en tronco habitualmente podemos utilizar los electrodos planos. Sus efectos biológicos se basan en el efecto piezoeléctrico, que es un efecto a través del cual se genera una vibración, y esa vibración que se genera a nivel celular nos va a dar los efectos fisiológicos, que son el efecto analgésico, antiinflamatorio y regenerador. En cuanto a las indicaciones, bueno, este aparato está indicado sobre todo para procesos dolorosos, en su etapa subaguda y crónica. ¿Por qué digo subaguda? Porque nosotros aconsejamos en esos 3 primeros días de etapa aguda no intervenir con la fisioterapia, dar esos 3 días para mejorar esa etapa aguda y que se pueda evolucionar hacia la etapa subaguda, donde ahí sí podemos actuar con mayor libertad. Entonces es muy utilizado en traumatología, en neurología también, para algunas patologías, sobre todo de neurona motriz periférica, como ser las parálisis de algún par craneal o también en algún proceso neurálgico. También tiene algunas indicaciones en dermatología. Sus contraindicaciones, tiene pocas contraindicaciones la magnetoterapia, pero dentro de sus contraindicaciones más importantes son los procesos neoplásicos, las infecciones, sobre todo en el sector donde existe esa infección, también en los embarazos, ¿sí? Recordemos que el campo electromagnético se genera alrededor de nuestros electrodos, pero también es generado por el aparato, porque está corriendo una electricidad y el aparato tiene conductores eléctricos, y con esto, a través de la ley física que ya nombramos, que alrededor de todo campo eléctrico se genera un campo electromagnético, también estamos generando. Entonces, ojo con los procesos oncológicos, con las cercanías también al aparato, ojo también con las embarazadas, tratemos de evitarlos, y también con procesos infecciosos. Los procesos infecciosos, sobre todo dijimos en la zona donde existe la infección. También está contraindicado en pacientes que porten marcapaso o cardiodesfibrilador, así como también en pacientes que traigan algún tipo de aparato que posea batería, como por ejemplo los celulares, los relojes, tratar de separarlos en ese momento. Lo mismo si traen un holter, ese día no va a poder realizar la sesión porque el aparatito de holter tiene una batería y puede hacerla fallar. Entonces, ante ese tipo de estudios tenemos que tener la precaución de no realizarlo.
Con respecto a la duda de que muchas veces se genera si en pacientes que portan prótesis o osteosíntesis u otro tipo de metales intraorgánicos, eh, de no realizarlo. La magnetoterapia muchas veces se duda de si hacerlo o no. Bueno, nosotros aconsejamos que no solamente se podría realizar, sino que es aconsejable realizarlo y que está completamente indicado, ya que las vibraciones que generan no solamente van a ayudar a generar la aceptación del hueso y la fijación de la prótesis por parte del hueso, sino que también van a mejorar muchísimo el proceso posoperatorio, el dolor y la vuelta a la normalidad de ese segmento corporal. Así también, ante la duda de si aplicarlo o no en casos de fracturas en las cuales todavía estén inmovilizadas con yeso, también aconsejamos la aplicación de este agente, ya que el campo electromagnético puede traspasar materiales y así también lo realiza al yeso, lo traspasa al yeso y no solamente nos va a mejorar la calcificación de ese trozo fracturario, sino que también va a mejorar muchísimo el dolor y la inflamación de las partes blandas de esa fractura. Bueno, hasta aquí con la reseña de hoy y muchas gracias.